Bueno, William, son varias razones. La primera, pues, es personal. Yo, pues, no soy araucano por nacimiento. Llegué a los 2 años a Arauca. Estudié todo lo que podría ser la básica primaria, el bachillerato y la media aquí en Arauca, en los colegios. Y nunca tuve una formación en historia del departamento de Arauca. Eso me lleva al segundo componente y es que, pues, evidentemente, lo que noto yo del discurso general, ¿cierto? Tanto político como normal de la sociedad, es que hay una división muy grande. Hay unos que dicen, recuerdan la historia de Arauca por su proeza y por la importancia que tuvo dentro de la gesta libertaria hace ya más de 2 siglos, que lo celebramos hace poco, y otros pues también se vienen muy cercano en el tiempo y hablan de la importancia de actividad petrolera a partir de la década de los 80 del siglo XX. Entonces hay un lapso casi como de 160, 170 años, William, que parece perdido, que nosotros no conocíamos. Entonces me llevó de cierta manera como la necesidad de tratar de conocer cómo era Arauca al inicio del siglo XX, cómo era Arauca en sus inicios, por allá cuando se fundó en 1782 la ciudad de Arauca, cómo se vivía acá, cuántos éramos, cómo era esa vida en comunidad y cuáles han sido nuestras características. Y pues por supuesto también es una proyección a futuro. Yo creo que es necesario conocer esta historia, toda la historia completa, desde la libertaria hasta la petrolera y la postpetrolera, para poder plantearnos los retos a futuro como sociedad y poder ir interpretando hacia dónde nosotros debemos apuntar, a ver si cambiamos en algo realidades que parece que permanecen en el tiempo, lamentablemente. Y eso es, digamos, adelantando las conclusiones, es eso, viendo la historia, lo poco que podemos ver, porque eh, pare, va a hacer esta sentencia que puede parecer un poco cruda, pero nosotros estamos dejando perder nuestra memoria ante nuestros ojos impasibles, y entonces la Academia de Historia y todo eso que corresponde a nuestro stock o a nuestro conocimiento de lo que somos y lo que hemos sido, se va a ir derruyendo lentamente y nadie hace nada para preservarlo. Entonces esas han sido como las razones que me llevaron. Creo que es necesario comprender qué ha pasado con Arauca. Bueno, y sobre eso quiero preguntarte, ¿no? ¿De dónde se obtiene la información? Porque ahí mismo en el escrito te das cuenta que es muy poca la información que se tiene. Incluso a nivel escolar también creo que no haya un currículo que vaya basado sobre la historia de Arauca. ¿De dónde se obtuvo esa información, Eduardo? Pues lo primero que yo hice el año pasado, en diciembre más o menos, fue ir a la Academia de Historia de Arauca, ¿cierto? La Academia de Historia de Arauca, para los que no conocen, pues queda ahí al frente del parque, al lado donde era el antiguo Palacio Municipal, si mal no estoy, al frente de la Casa del Gobernador. Yo fui, digamos que de Academia de Historia, pues tiene el nombre, es manejada por el profesor Jorge Navea, quien es evidentemente un erudito en el tema de la historia de Arauca, quien es historia viva del departamento de Arauca, quien ha ocupado diferentes cargos y bueno, conoce todo el tema y a nivel nacional ha ayudado a difundir Arauca. Entonces yo fui, allá hay unos insumos que muy amablemente él me orienta y me presenta, y lo otro es un rastreo de lo que se ha escrito en el interior de Colombia sobre Arauca, ¿cierto? Entendiendo que esa mirada del interior de Colombia sobre Arauca pues también está llena o hay que matizarla porque está llena de lugares comunes, ¿cierto? De ciertas sentencias. Entonces la referencia a Arauca Saudita, la apreciación de las regalías, un excesivo, digamos, predominio del tema del conflicto armado. En algunos momentos ese conflicto armado se ha idealizado desde el fenómeno de la colonización del Sarare del 60, pues hay unos que lo ven con unos ojos de cierta manera idealizados, otros que lo han visto demasiado demonizados. Entonces hay que entender ese juego. Y lo de la Academia de Historia, pues hay unos documentos muy importantes, hay unos libros que recogen artículos de periódicos de ese tiempo, hay literatura como la del profesor o la del escritor Eduardo Mantilla Trejos, es decir, ahí se fue como cogiendo, y entonces en 2, 3 días que yo estuve allá con el profesor Navea, tomé y leí libros y vi que me servía y empecé a leer y pues de cierta manera a clasificar y a ver qué es lo que servía y qué era lo que de pronto para este escrito en especial no era tan necesario, y ese fue el primer ejercicio que hicimos.
Yo hago en el escrito hago el comentario y es que la Academia de Historia en este momento no está operando, ¿cierto? El profesor Navia va allá y él es el único de los que Sí, es está nombrado solo. que está allá Ujú. y entonces él me decía, bueno, pero yo tengo el recibo de luz que no puedo pagar, ¿cierto? No tengo apoyo, entonces es necesario que los que les guste la historia y que las personas que se preocupen por la Academia en Arauca, pues también fijemos nuestros ojos y veamos de qué manera lo podemos ayudar, por supuesto involucrando también al sector público, alcaldías y gobernación. Bueno, me llama mucho la atención algo que pues, es de análisis y que ha quedado, que lo vemos aquí en este ensayo, y es sobre la Fundación de Arauca, ¿no? Porque pareciera que la Fundación de Arauca se da más por hechos puntuales que empujaron a una población más desde el lado venezolano a llegar a este territorio llamado Arauca. Bueno, en su momento no se llamaba así, pero llegaron a ese punto más eh, poblaciones, personas desde el lado venezolano. Es como decir que la Fundación de Arauca se dio o fue empujada más desde el contexto venezolano que por Colombia, ¿no? Arauca capital sí, la Ujú. Sabana principalmente sí, entonces lo que nosotros vemos es que Arauca, el departamento de Arauca ha estado al vaivén de lo que ha sido la política venezolana desde hace 250 años. Todavía estamos así, Sí. digamos muy respetuosamente diciéndolo, porque el tema de la migración actual todavía influye en lo que tiene que ver con la vida social y política de los araucanos. Entonces, en esa época, varios de los ganaderos ricos del otro lado de la frontera, ¿cierto? Se vinieron de cierta manera huyendo de algunas persecuciones, buscando como mejores sitios donde estar y se instauraron inicialmente, entiendo yo, por el lado de Caracol y ahí fueron como generando esos grandes hatos y esos grandes santos y esas grandes fincas pues fueron desarrollándose y fueron dándole lugar a lo que se conoce pues hoy como la ciudad de Arauca. El lado un poco más de abajo, cercano al río Casanare, entre Puerto Rondón y Cravo Norte, pues está más ligado a ese tránsito del río, ¿cierto? Es una cuestión más colonial inclusive, porque pues en el río Orinoco y sus afluentes pues también ha sido una historia muy importante que nosotros hemos olvidado de Arauca y del país y de la relación de Colombia con Venezuela. Y el lado de Tame pues ha estado mucho más cerca a Boyacá y Casanare, entonces ellos también han tenido una historia particular. Entonces Arauca es de cierta manera como un archipiélago de diferentes momentos de colonización. Pero nosotros, pues digamos, de cierta manera, identificamos a Arauca capital como el principal centro político del departamento y decimos Arauca fue fundado y de hecho en uno de los textos que yo recojo se hablaba que para finales del siglo XIX y para principios del siglo XX más del 60% de la población que vivía aquí en Arauca era venezolana. ¿Cierto? Y habían otra parte de la población muy importante que eran migrantes turcos, libaneses, bueno, Italianos también. franceses, de todas partes del mundo. Y esas personas venían porque resulta que aquí en Arauca pasaba el río cuando había invierno y pasaban a Ciudad Bolívar y grandes cargamentos y los comerciantes se hacían acá porque eran pues evidentemente una buena zona para el tránsito del comercio y que se conectaba con el Orinoco. Eso se perdió pues en cierta manera porque Juan Vicente Gómez, que era dictador, fue dictador de Venezuela durante las 3 primeras décadas del siglo XX, impidió que los colombianos pudieran transitar por el Orinoco y entonces limitó ese tránsito, limitó ese comercio y afectó gravemente a Arauca, una crisis de la cual medianamente pudimos recuperarnos a través de las plumas de garza, que es otra de las tantas historias que nosotros tenemos aquí de extracción de la tierra o de la naturaleza. Ahí le quería Que preguntar puntualmente ese pedacito. ¿Cómo es que se da la primera bonanza del siglo XX con la demanda de las plumas de garza? Yo desconocía totalmente este dato. Bueno, eso es una cuestión europea, ¿cierto? Entonces empieza el siglo XX con cierto avance en las condiciones económicas de Europa, cierto progreso, y en las casas de moda europea empiezan a utilizar las plumas como una especie de ornamento. Mm. Y eso pues empiezan a demandarlo mucho y como casi que aquí somos productores únicos o éramos productores únicos en los llanos de Colombia y Venezuela, pues empezó una fiebre que como todas las fiebres y todas todas esas bonanzas, pues parecieran no terminar bien para los araucanos. Entonces se hizo un daño ambiental gigante
yo leí una novela de Eduardo Mantilla, no sé si es cierto históricamente hablando, que se mataron muchas garzas y la matazón de esas garzas pues impidió que esos animalitos le sacan las garrapatas al ganado, y producto de eso también murió muchísimo ganado, ya casi como en la década de los 20 del siglo XX. Entonces, fue eso, los europeos empezaron, como aquí habían tantos comerciantes, empezaron a mandar esas plumas de garza, pero esas plumas de garza se mandaban por Venezuela, porque desde hace, imagínese, William, que es importante conocerlo, para que los araucanos lo sepan, desde 1912, más o menos, un intendente, una que era la representación del gobierno acá, le pedía al gobierno nacional colombiano que hicieran la vía por los Santanderes, lo que hoy conocemos pues como la vía o la trocha de la soberanía. Es decir, hace más de 100 años, 110 años, que si se terminara en los tiempos que están estipulados, van a ser 120 años después. Y eso lo hacían para disminuir, decía él en su época, disminuir la dependencia de Venezuela, porque todos los que querían venir, casi todos tenían que pasar por Venezuela y se demoraban 40 días o menos para poder llegar del nivel central aquí a esta zona. Sí, no, y de hecho, pues el tema de la vía de la soberanía es complejo, y eso nomás denota un abandono que yo creo que, como tú lo mencionas, más de 100 años en ese problema. Porque hablar de Saravena hacia Cúcuta, por ejemplo, o Bucaramanga, es como decir lo mismo que de Guasdualito hasta San Cristóbal. Claro que en el caso venezolano allí sí se hizo la inversión adecuada pensando en esa vía, y por eso es que optaron mucho los colombianos en irse pues, por esa vía cuando se podía. Ahorita es bastante difícil. Bueno, ¿qué otros detalles así que a veces uno desconoce podríamos relucir sobre este ensayo, Eduardo? Porque me parece muy interesante que, sí, y tú lo mencionaste, la Academia de Historia solo se quedó allí en un hombre que está esperando ese apoyo institucional para hacer de la Academia de Historia algo más grande, pero aún falta por hacer. Y yo creo que don Jorge Navea, y el cual apreciamos muchísimo, es una persona que cuando ya no esté lamentablemente con nosotros, la que va a perder sin duda va a ser Arauca, porque ese testimonio que él tiene, poco se está registrando, poco se está, o mejor dicho, sacándole a él todo ese provecho para contagiar o adelantar esos procesos pedagógicos que muy bien pudieran servir en las instituciones educativas, y eso no se está aprovechando en sí. ¿Qué otros detalles han surgido de esta investigación frente a los antecedentes? Vamos a quedarnos más que todo en los antecedentes todavía, Eduardo, porque yo creo que si no conocemos muy bien nuestra historia, creo que no sabemos a dónde vamos. Pues William, hay un tema que todos los araucanos debemos tener presente, por lo menos como parte de nuestra historia, que es el que conocemos como la Humbertera, ¿cierto? Que fue una toma por Humberto Gómez en el año nuevo de 1916. Él llegó, era digamos un traficante de plumas de garza, que era seguido por un cabo, bueno, el comandante en ese momento aquí de la policía, por llamarlo así, en Arauca, lo hizo retirarse hacia Venezuela, y él en venganza llegó y se tomó Arauca, y durante un mes y 10 días fundó una especie de república araucana, ¿cierto? Entonces llegó, saqueó, robó todo lo que robó, mató a muchas personas lamentablemente, violó también lamentablemente, hizo que muchas personas se tuvieran que desplazar al amparo. Eso que es como la Humbertera, tiene dos enseñanzas que nosotros debemos recordar y que yo creo que son muy pertinentes al contexto actual de Arauca. Lo primero es que duraron 40 días el gobierno nacional para llegar y traer nuevamente la institucionalidad, es decir, durante 40 días Arauca de facto fue un territorio sin Dios ni ley. Y luego, posteriormente a eso, el manejo que le dio el gobierno nacional pues llevó a unos excesos por parte de la fuerza pública que se cree legítima, y unos excesos que generaron un escándalo que se llamó la Feria Arauca, con Enrique Olaya Herrera, antes de ser presidente, y era congresista y periodista, pues generó todo un debate, casi duró 6-7 meses ese debate, pero el debate de cierta manera, como todos los debates sobre Arauca, era más dirigido hacia Bogotá y hacia el interior del país con fines electorales, y no transformó nada. Es decir, no llegaron las carreteras que se decían que se necesitaban, no llegaba la conectividad, no funcionaba el telégrafo, no funcionaba nada de lo que en ese momento se necesitaba para conectar Arauca con el interior del país.
y entonces se perdió una oportunidad histórica, digamos, a partir de un hecho histórico lamentable, pero en sí una oportunidad para cambiar la realidad de Arauca, y nos limitamos después de eso 30 años, 40 años más, hasta que llegó el petróleo, llegó el proceso de colonización dirigida, a sobrevivir como siempre lo hemos hecho, que es a través de las relaciones con Venezuela y pues de cierta manera explotando nuestras riquezas naturales para la supervivencia. Y ahí vamos al otro punto, ¿no? El otro sector o parte de la historia que tiene que ver con la colonización, la llegada de las guerrillas y la aparición del petróleo. ¿Qué aspectos resaltantes sobre esta parte de la historia que allí se generó un gran caldo de cultivo para lo que hoy somos y de lo que ha sido la última historia, la reciente historia del departamento? Hay unos matices ahí, William. Evidentemente, digamos que Arauca era un territorio de tránsito y algunos que transitaban decidían quedarse acá. De hecho, hay un libro de Correa Lugo que refleja algunos testimonios y hay familias que se instalaron en Arauca desde el 47, 48, huyendo de lo que en Colombia se llamó la violencia, ¿cierto? Y las primeras guerrillas liberales. O sea, tenía que ver un poco con esa etapa del conflicto antes de las guerrillas que conocemos actualmente. Y posteriormente el gobierno nacional pues instauró una política de colonización dirigida sobre todo al Sarare, pues tratando de incentivar que muchas personas de muchas partes del país vinieran, poblaran acá e hicieran productivos estos territorios. Eso generó una diversidad enorme porque hay personas afrodescendientes, hay personas de la costa, o sea, vinieron de todo el país, de Nariño, y esas personas pues por supuesto llegaron con su idiosincrasia y su cultura a enriquecer la cultura llanera, pero también se generaron algunos conflictos de uso del suelo, se generaron algunas reivindicaciones válidas para promover derechos y beneficios para la comunidad, y ahí se gesta ese primer ideario que es el de las organizaciones sociales, ¿cierto? Con una visión de promover el acceso a derechos y bienes que tienen que estar garantizados para todos los colombianos, educación, salud, vías, bueno, todo eso. Eso hace parte, William, de lo que Arauca tiene como territorio por rescatar de las cosas buenas, ¿cierto? Eso después, pues por supuesto, la misma dinámica del conflicto armado colombiano, mal manejado porque el conflicto armado colombiano surgió de cierta manera de que el gobierno colombiano no quiso conversar, no quiso solucionar las cosas de buena manera y fue creciendo, eso pues se generó como una superposición y de cierta manera una estigmatización. El hecho de que los araucanos seamos considerados en muchos sentidos afines a la guerrilla o que sean tildados muchas personas directamente como guerrilleros tiene que ver con eso, porque es la superposición territorial entre lo que es la insurgencia y los que fueron las luchas sociales dio a esa idea, y pues por supuesto que es mucho más beneficioso para quien no quiere transformar la realidad, vender la idea de que son las mismas y que están direccionados. Y entonces ese proceso de colonización que logró grandes conquistas, que logró tantas cosas buenas, pues se vio de cierta manera mancillado porque el fortalecimiento de las guerrillas de las FARC y el ELN directamente en Colombia y específicamente aquí en el territorio, pues fue aprovechado por el gobierno nacional para plantear esa estigmatización. Y si a eso le sumamos otro factor, es que ya por ahí, en inicios de la década de los 80 empezó la exploración petrolera, y más o menos a 1985 empezó la explotación de petróleo, que trajo grandes divisas y generó grandes dividendos también a partir de la extorsión. Pues eso generó todo un proceso que nosotros como araucanos no hemos podido manejar. ¿Cuál es el proceso, William? La población araucana ha crecido. Entonces estamos hablando de que Arauca ha crecido de 20.000 a 70.000, a 160.000, a 300.000 habitantes que somos actualmente en unas pocas décadas. Eso es un crecimiento de casi 10 veces la población, ¿cierto? Con algunos recursos de regalías, pero hemos crecido desorganizadamente. Ese crecimiento desorganizado hace mucho más difícil llevar los servicios de alcantarillado, agua potable, pavimentación de vías. Y entonces aquí lo que nosotros tenemos es una gran limitación en ese acceso, pero también unas grandes desigualdades territoriales. Entonces tenemos ciertos territorios que si bien no son muy desarrollados y tienen unas buenas condiciones, y otros territorios, sobre todo los rurales, que siguen como si estuviéramos al inicio del siglo XX. Entonces ese ha sido de cierta manera ese contraste.
la colonización nos puso en el mapa, acordó a mucha gente de que Arauca existía, también de cierta manera trajo los problemas del orden nacional como el conflicto, pues un problema del orden nacional, pero también nos generó unos retos que no fuimos capaces de afrontar, que era el cómo nos desarrollábamos, cómo crecíamos y cómo generábamos de cierta manera una interacción armónica con nuestro medio ambiente, con el resto del país y con el resto del mundo. Entonces, eso también son las grandes falencias que nos dejó todo este proceso. Bueno, y ahí usted toca un punto ya en el capítulo 4, ¿no? El tema de la petrolarización de la economía araucana. ¿Cómo podemos interpretar esto, Eduardo? William, es sencillo, vea. Arauca era un territorio, para inicios del siglo XX, como lo decíamos, tenía aproximadamente 100.000 reses de ganado. Eran 5.000 personas, 5.000 habitantes, 5.000 familias y 100.000 reses de ganado, y se vivía de la explotación agropecuaria, que era una explotación muy primaria, ¿cierto? Para inicios de la década de los 80 eso seguía siendo igual. Llegó el petróleo y con el petróleo y la modernización del Estado colombiano en cierta medida, llegaron los cálculos de las cuentas nacionales. Eso nos permitía ver en qué consistía la economía. Para 1990, más o menos, el 90%, 80% de la economía araucana, o sea, de la producción que se daba en el territorio araucano, era el petróleo. Entonces, llegaron y se generaron una especie de procesos alrededor del petróleo, que otro flujo migratorio, ya no dado por la colonización del Sarare, sino ya dado por una mano de obra en alguna medida experta, otros que venían a aventurar alrededor de la actividad petrolera, ¿cierto? Eso generó también un proceso muy interesante. Los principales años de producción petrolera que nosotros podemos, el pico máximo de producción fue en 1996, pero los años anteriores, digamos que venía la consolidación del petróleo en Arauca, generaron un boom que se vio establecido en el sector construcción, es decir, de cierta manera que los araucanos, a medida que iban explotando petróleo y ganando mejores recursos o mayores ingresos por el petróleo, fueron construyendo. Entonces construyeron sus casitas, el gobierno construyó sus carreteras, hicimos obras que no debimos haber hecho, todo el mundo la conoce, no es sino ir para allá por donde está el estadio y verán algunos de esos. Es decir, hicimos algunas, sembramos el petróleo en lo que pudimos, que era la construcción de obras civiles, ¿cierto? Y también en hogares y mejoramiento de las viviendas. Hicimos ese petróleo, esas regalías y esa economía alrededor del petróleo permitió ese crecimiento que vimos nosotros dentro de la década de los 90 principalmente. Pero también nos generó algunos problemas, y es que cuando nosotros dependemos de esas rentas extractivas, pues sectores como el agropecuario, sectores como los industriales, pues se ven afectados, pues porque la gente no le apunta a eso, no emprende en esos sectores, y también se ven afectados porque la gente de cierta manera, como tiene recursos, pues les prefieren traer cosas de otros lados, importadas o de otras partes del país. Como lo que pasó en Venezuela. Es correcto. Entonces esas rentas extractivas son muy buenas para eso, pero también tienen sus afectaciones económicas. Entonces nosotros nos quedamos con el petróleo, crecimos en la construcción, fuimos avanzando hacia ciertos servicios que pues ayudan a la gente que su vida sea más fácil, pero en ningún momento nos preocupamos por desarrollar la industria, ¿cierto? Y el sector agropecuario se quedó como si estuviésemos al inicio del siglo XX, es decir, con una gran cantidad de cabezas de ganado, con una muy buena productividad, pero sin la posibilidad de darle valor agregado a esos componentes. Exacto, ¿no? Y con el producto que se hace aquí y esas plantas que supuestamente están por culminar y no las terminan y no las entregan para ponerlas a producir. El tema del plátano, el tema de los lácteos, ahí medianamente. Y como se ha dicho en varias ocasiones, la plática en sí se le quedan a los terceros que mueven eso ya hacia otros territorios. Bueno, avanzamos, estamos conversando para quienes nos escuchan por radio con el economista Eduardo Botero a propósito de este ensayo que habla sobre los antecedentes y perspectivas del departamento de Arauca. Una frase puntual que mencionas y da inicio al siguiente capítulo, y es que en las oportunidades de desarrollo del territorio se expresan en sus debilidades. ¿Cómo es eso, Eduardo? William, es un poco un juego de palabras, pero sirve para ilustrar lo siguiente. Vea, nosotros
Arauca ha sido un territorio históricamente, por eso el recuerdo que hicimos, históricamente excluido, olvidado, aislado, es decir, no hemos tenido conectividad con el interior de Colombia, dependemos mucho de lo que ha pasado con Venezuela históricamente, ya lo hemos dicho, ¿cierto? Tenemos mucha más conectividad, mucho más acceso por Venezuela, hasta el 2015 que cambió un poco la situación por el cierre, pero siempre nosotros los araucanos nos íbamos por Venezuela, las mejores vías, para llegar a Cúcuta era mucho más fácil, es decir, yo recuerdo cuando yo era niño que llegar de Arauquita a Arauca era un martirio porque la carretera sin pavimentar y uno se quedaba ahí 12, 10 horas en un trayecto de 100 kilómetros. Ha sido duro para Arauca en su historia y ese aislamiento y esa falta de conectividad con el interior del país ha sido una de las grandes falencias. Y nosotros en la actualidad decimos, bueno, ¿cómo podemos avanzar para que Arauca mejore sus condiciones? Ya sabemos la historia, es muy importante conocerla, es muy interesante, pero nuestra propuesta siempre, o la apuesta siempre tiene que ser hacia dónde vamos con Arauca. Y hacia dónde vamos con Arauca es decir, bueno, ¿con quiénes nos relacionamos nosotros actualmente? Y yo me sorprendí porque yo revisé un estudio del Banco de la República, William, que hacen un análisis de interrelaciones de los departamentos en términos de comercio. Y yo digo, bueno, si yo fuera una persona desprevenida, de común, yo diría, yo esperaría que Arauca tuviera su mayor relación con los que son más afines cultural e históricamente. Entonces yo esperaría que fuera afín con Casanare, ¿no? Con Meta, los Llanos Orientales y parte de estos nuevos territorios que están un poco más abajo en el mapa. Con Santander, por supuesto, y norte de Santander. Esperaríamos que estuviéramos esa conectividad. Sí. Pero nosotros como Arauca somos un punto marginal de un polo de desarrollo que es Bogotá y Boyacá. Entonces nosotros estamos mucho más cerca de Bogotá y Boyacá, ¿cierto?, que de los mismos territorios afines históricamente. Y eso pues ha sido parte de la dinámica que nos ha legado el centralismo y ha sido también pues parte de nuestra incapacidad de llegar a quienes son nuestros hermanos culturalmente hablando, a intercambiar, a complementarnos y a aliarnos estratégicamente desde lo político, lo comercial y lo social para crecer juntos, ¿cierto? A mí me dice mucho, pues mi papá me dice mucho, es que Casanare, Yopal era un caserío hace 20, 30 años y la expansión de Yopal desde el punto de vista urbanístico y desde el punto de vista económico y social ha sido muy grande. Y yo me pregunto por qué los araucanos, viendo eso, pues no hicimos algo inteligente o para proveerle bienes, servicios, para aprender de la experiencia de Yopal. Entonces es un poco esa apuesta. Entonces nosotros nos ha faltado conectividad, hemos estado aislados, pero romper ese aislamiento, ¿cierto? Y empezar por lo más fácil, que aparentemente es lo más cercano, sería lo lógico. Y también es un llamado, William, porque hablábamos de que llevamos desde 1912 a 1913 pidiendo la vía de la soberanía, y esa vía se está construyendo, mal que bien, ahí va, son 8 años, eternos 8 años, pero en algún momento eso tendrá que romperse, no hay mal que dure 100 años, y nosotros la pregunta es, araucanos, ¿cómo nos estamos preparando para que en el momento en que nosotros tengamos una conectividad mucho más fluida con el resto de Colombia y con el mundo, podamos sacar provecho de eso y no sigamos en las mismas condiciones? Lo mismo pasa con Venezuela, cuando en el día de mañana, cuando las relaciones se normalicen y las condiciones sean un poco más normales, cómo nosotros los araucanos vamos a integrarnos también con nuestros hermanos venezolanos y vamos a tratar de sacar provecho para desarrollarnos y poder romper muchas de las falencias estructurales que actualmente estamos viendo, que son las mismas de hace 20 años y las mismas de hace 100 años. Desempleo, pobreza, desigualdad, ¿cierto? Falta de oportunidades, falta de educación, unas segregaciones estructurales contra las mujeres, las minorías étnicas. Todo eso sigue dándose en Arauca y parece que este paso del tiempo no nos permite cambiar eso, William. Entonces es una de las cosas. Allá es donde nosotros tenemos que apuntar. Sabemos cuáles son nuestras debilidades y esas mismas debilidades nos marcan cuál es el rumbo que nosotros debemos seguir. Sí, y lo que mencionas, Eduardo, que cómo se va a preparar Arauca cuando exista la conectividad, cómo se va a preparar Arauca cuando ya desde Venezuela no se habla en bolívares, sino netamente de dólares, porque es otro de los fenómenos que estamos viendo aquí y que está moviendo en parte la economía local. Y recuerdo hace 2 o 3 días que vino una persona que me decía, vengo de Socopó, necesito
una cotización de unas cuñas para un negocio del agro, porque se lo trajo de allá y lo instaló aquí en Arauca, de una agropecuaria, y me decía, bueno, el tal le vale tanto. Y él me decía, me respondía, bueno, ¿y eso en dólares es cuánto? Entonces, básicamente, ya que en mente del venezolano está es el dólar específicamente. Entonces, también hay que apostarle a eso porque creo que no hay ningún tipo de control cambiario aquí en Arauca, Eduardo. Pues William, eso es muy difícil porque el control cambiario de cierta manera está dado para el comercio internacional formal, ¿no? Es una zona de frontera es muy difícil y de cierta manera eso queda a libre albedrío de la oferta y la demanda dirigida por las casas de cambio, ¿cierto? Lo que uno esperaría es que las casas de cambio respeten el valor del dólar establecido para cada día, pero eso de cierta manera tiene sus connotaciones y por supuesto es muy difícil. Está ahí, o sea, ahora haciendo un poco, entrando un poco en la actualidad, ahora con el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, o de la guerra que Rusia emprendió contra Ucrania, si lo quieren llamar así, nos encontramos, William, con que el precio del petróleo se pegó una trepada en algunos días casi a los $120, ¿cierto? Y eso, de cierta manera, le ayudó a Venezuela, o le está ayudando a Venezuela a salir un poco, a sacar un poco a flote la cabeza de la situación tan crítica que estaba teniendo. Y la respuesta de Biden ante el embargo del petróleo ruso fue hablar con Venezuela, empezar unos diálogos que no se saben cómo terminar, pero la idea de ellos es recuperar la producción de petróleo en Venezuela, que pasó de 3 millones de barriles al día a casi 600, 700 mil barriles el año pasado, recuperarla un poco paulatinamente y garantizar el aprovisionamiento de Estados Unidos. Eso va a cambiar las reglas de juego si se llega a dar, porque Venezuela volvería a ser un petroestado, es decir, volvería a tener ingresos mucho más amplios para financiar todo su proceso social y de cierta manera pues Colombia tendrá que cambiar su estrategia frente a Venezuela y tendrá que darse la apertura y tendrá que darse de cierta manera nuevamente ese vínculo comercial normal que entiende uno que sería que Colombia provea grandes bienes y servicios para Venezuela y que esa provisión pues evidentemente beneficia a ambos países, a quienes consumen y a quienes producen. Entonces es todo un gran escenario geopolítico internacional, pero para nosotros como los araucanos que estamos en este rincón del país, que hemos sido siempre olvidados, que hemos sido siempre de cierta manera ignorados, y que hemos despectivamente llamados en algunos casos como los corruptos, los que no han podido, los que dilapidaron, los que Arauca Saudita, que se robaron la plata y todo eso. Nosotros los araucanos tenemos que unirnos alrededor de una idea de Arauca. Entonces, la gran conclusión del escrito, William, es que nosotros, los que tenemos la oportunidad de desarrollar alguna actividad intelectual, como las personas del común, los periodistas, los que son representantes políticos, todos, debemos tratar de construir una idea común de Arauca, de lo que es Arauca. Preguntémonos qué es Arauca y por qué es como es y cómo podemos ayudarla a ser mejor. Arauca tiene muchas cosas buenas, muchas cosas por corregir, pero si no las identificamos y no las asimilamos y no somos de cierta manera congruentes con eso, si no nos decimos la verdad, no vamos a cambiar nada. Entonces es una apuesta a eso. Entonces empecemos a cambiar Arauca, empecemos a apostarle a generar conocimiento, pues empecemos a hablarnos de ciencia, de academia, de conocimiento aplicado, de investigación, de muchas cosas que tenemos que empezar a desarrollar nosotros y que evidentemente son las que nos van a permitir en un futuro, esperemos que no muy lejano, mejorar las condiciones, porque repito, las situaciones estructurales siguen ahí, mayor desempleo del país, el menor crecimiento o el mayor decrecimiento del país en la época de pandemia, la pobreza que se exacerba, cuando se exacerba la pobreza pues vienen ciclos de violencia como los que estamos viviendo, entonces estamos en un escenario muy complejo, pero tenemos que sacarlos es con ideas, con propuestas y con argumentos que partan de un objetivo en la medida de las posibilidades común, compartido por todos. Así es, bueno Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos y dar a conocer tu óptica frente a lo que ha sido, es y de lo que podría ser el departamento de Arauca. Estamos muy complacidos de verdad conocer de ti esta clase de investigaciones que sin duda le aportan y dan un rumbo, marcan también un rumbo a los dirigentes y que ojalá sirva esto también para que puedan tomar mejores y sabias decisiones. Y yo digo que es muy fundamental aquí lo que es ese
gobierno que toma muy en cuenta lo que es a la academia o a los académicos, en este caso pues a los investigadores. Eduardo, muchas gracias. William, no, gracias a ustedes, a la emisora. Para las personas que están escuchando y de pronto están interesados en el texto, pues a través del WhatsApp y de las redes sociales de la emisora, de pronto podemos facilitarlos. William, no sé si sea posible para ustedes, o si no, por ahí en mis redes sociales me buscan y yo pues con mucho gusto se los comparto en el Facebook. Soy como Eduardo Botero, ahí cualquier cosa me pueden buscar. La idea es que este sea un documento de libre difusión, de libre entendimiento. Si alguien está a favor, pues me lo dice. Si tiene cosas en contra, también me lo dice. No hay ningún problema. El objetivo principal es generar discusión, generar algún tipo de diálogo alrededor de esos temas y ver cómo entre todos podemos construir una mejor visión de Arauca. Repito, listo. Así que muchas gracias y pues quedamos con la tarea de que cualquiera que lo desee pueda acceder al documento sin mayor problema.